Nuestro estudio con el desarrollo de la epistemología kantiana. En primer lugar, lo que vamos a contar es cuáles son los objetivos de la crítica de la razón pura. Vamos a los apuntes y, como veis, estamos ya en el apartado 2, epistemología, crítica de la razón pura, página 7. Vamos a ir a la página 7 y en una breve introducción, que podría ser el apartado 2.0, ¿no? Ya que el 2.1 es porque es posible la ciencia, explico de un modo muy sencillo cuáles son los tres objetivos de la crítica de la razón pura. El más importante es tratar de llegar a demostrar de una vez por todas si la metafísica es una ciencia y, si no lo es, si puede llegar a serlo o no. Es el objetivo número 1 de la crítica de la razón pura. ¿Por qué es un objetivo tan importante para Kant? Porque los problemas de la metafísica son los problemas del hombre. La metafísica tiene tres objetos que estudia de un modo completo, por decirlo así, que los estudia como absolutos. El primer objeto es el yo, el alma, si existe el alma, si esa existencia del alma conlleva que pueda haber una inmortalidad después del cuerpo o no. El segundo objeto es el mundo entendido como universo. ¿Qué cuestiones globales podemos hacernos y plantearnos sobre el universo? Pues si tiene un principio, si tiene un final, si existe la libertad en él. Y en tercer lugar estaría el tema prototípico de la metafísica, que es Dios, como ser creador que da sentido al universo, si existe o no existe. Como vemos, tanto mundo como alma como Dios son conceptos y objetos que remiten a la propia vida humana, en el sentido de que si al entender el mundo como algo determinista y por lo tanto que no exista la libertad en él, afecta clarísimamente a la naturaleza del hombre. En el hombre tampoco podría haber libertad. Cada uno de estos objetos afecta a cómo podamos considerar la vida y cómo podamos considerar nuestra existencia. Por eso es muy importante que veamos si la metafísica y los objetos de la metafísica pueden llegar a constituirse como estudio científico y por lo tanto llegar a conclusiones claras o no. ¿Cuál es el estado de la cuestión en el momento que Kant empieza a plantearse esta pregunta? Bueno, el estado de la cuestión es bastante complejo, porque la metafísica, desde que Aristóteles fija esta ciencia como ciencia buscada, pero todavía no conseguida, en el caso de Aristóteles ya sabéis que no le llamó metafísica, le llamó filosofía primera, y era una ciencia que se encargaba de estudiar el fundamento de la realidad, es decir, los primeros principios de todas las cosas. Bueno, pues desde Aristóteles el desarrollo de la metafísica se va haciendo cada vez más complejo. En la Edad Media ya sabéis que pasa a ser la ciencia fundamental para toda la escolástica, de la que dependen el resto de ciencias, y en el fondo se confunde con la teología. Es un estudio de Dios. Cuando llega Kant, ya han pasado 2 siglos de filosofía moderna, y la disputa de la metafísica se da en 2 frentes. Por un lado están los racionalistas, que la consideran la ciencia más importante, de la que dependen todas las demás. El mejor ejemplo es Descartes, cuyo pensamiento se puede reflejar como parte de la metafísica cada uno de los aspectos. Por ejemplo, él habla de la res cogitans, de la res infinita y de la res extensa. Son los 3 objetos de los que hemos hablado, de la metafísica. Son yo, Dios y mundo. Bueno, pues a partir de Descartes, todos los racionalistas van cada uno haciendo su propia versión de la metafísica. Aquí ya tenemos un problema muy importante, que según el autor que estudie científicamente la metafísica, parece que da lugar a una metafísica totalmente distinta, incluso contradictoria con la anterior. Un ejemplo sería el caso de Descartes y el caso de Spinoza, ¿no? Que llegan a conclusiones contradictorias partiendo de los mismos principios. Pero es que hay un problema aún mayor. Los racionalistas consideran que la metafísica es la ciencia de las ciencias y la ejercen, con sus problemillas, pero la ejercen. Pero es que los empiristas, que es, como sabéis, es el otro movimiento de la filosofía moderna,
la rechazan como ciencia. Consideran que la metafísica son meros engaños de la razón, y en el caso de Hume lo vemos claramente postulado como lo va a afirmar Kant. Es decir, son engaños de la razón que se producen cuando la razón deja de pisar la experiencia, es decir, pierde el pie en la experiencia y salta más allá. Cuando la razón no toma como límite la experiencia, entonces se produce la metafísica. Si fuera así y Hume tuviera razón, la metafísica nunca llegaría a ser una ciencia, ni podría serlo. Bueno, la metafísica es una ciencia, no es una ciencia, ya hemos explicado un poco la importancia de este primer objetivo que tiene para Kant y por qué Kant va a escribir un libro tan denso y tan importante como la crítica de la razón pura para resolverlo. Pero si os dais cuenta, no solo hay que pensar cómo es la metafísica y qué es la metafísica para resolver la pregunta de si es una ciencia o no. También hay que resolver la pregunta de qué es una ciencia y por qué las ciencias son ciencias. En esto va a consistir la gran parte de la crítica de la razón pura. Vamos a ir al índice que vimos el primer día para ver cómo están estructurados nuestros apuntes según estas preguntas. Mirad, en primer lugar, veamos dónde está recogido ese apartado de que la metafísica es una ciencia o no es una ciencia. Sería en esta parte final, como veis, vamos a colorearlo un poco más para que se vea. ¿Es la metafísica una ciencia? Eso estaría tratado en la última parte de la crítica de la razón pura, que es la dialéctica trascendental. Pero para llegar a esa parte, tenemos que hacer un camino bastante largo. Ese camino va a pasar por una primera parte en la que vamos a tener que descubrir qué hace posible la ciencia, por qué las ciencias son llamadas ciencias y se distinguen de lo que no es el conocimiento científico. Todo esto lo vamos a tratar de explicar brevemente en este vídeo. Y para mí es el apartado más importante. También es el apartado del que trata el texto de la EBAU. La introducción a la crítica de la razón pura habla de este tema de por qué es posible la ciencia, ¿no? Y qué elementos tiene que tener una ciencia para poder llegar a serlo. En el fondo, esta pregunta es la de las condiciones de posibilidad de la ciencia. Es un estudio trascendental de la ciencia. Una vez que sepamos por qué es posible la ciencia, nos vamos a dedicar a tratar de entender si esos criterios se dan, o cómo se dan más bien, porque damos por hecho que se dan, cómo se dan esos criterios en las matemáticas y cómo se dan esos criterios en la física. Por eso el segundo apartado nuestro que resume la crítica de la razón pura habla de cómo son posibles la matemática y la física. Una vez que hayamos visto cómo son posibles la matemática y la física como ciencias, será mucho más sencillo ver si esos mismos criterios se pueden aplicar a la metafísica o no. En ese momento, cuando sepamos si esos criterios se aplican a la metafísica o no, podremos tener claro la solución al gran problema que se planteaba Kant, si la metafísica es una ciencia o no es una ciencia. Con esto podemos dar por acabado el problema de cuál es el objetivo de la crítica de la razón pura y podemos pasar al apartado 2.1, que sería ¿por qué es posible la ciencia? Mirad, el apartado 2.1 tiene dos partes. La primera de las partes habla de cómo Hume problematizó el problema del conocimiento. El problema del conocimiento siempre ha sido problemático. Lo que pasa es que cuando llega Hume cambia, por decirlo así, las reglas del juego. Ahora lo vamos a ver. Pero la parte que más nos interesa es explicar cuál es la solución que da Kant a ese problema del conocimiento después de Hume. Vamos allá. ¿Cuál es el problema del conocimiento después de que llegara Hume? ¿En qué consiste? Bueno, digamos que se puede resumir en estos tres principios o en estos tres apartados. Para empezar, las matemáticas, hasta Hume, se consideraron una ciencia a la altura de la física y la física una ciencia a la altura de las matemáticas. Estamos en pleno siglo XVIII, ya se ha matematizado la física por parte de Newton y se consideran dos ciencias equivalentes. Hume, sin embargo, va a distinguir, es una distinción que viene de algunos filósofos anteriores, pero él la va a retomar, va a distinguir entre las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas van a ser las ciencias formales, las matemáticas serían meras relaciones de ideas.
¿Qué es lo bueno que tiene una relación de ideas? Pues que todas sus verdades son verdades universales y necesarias. ¿Qué es lo malo? Pues que no nos hablan del mundo, ¿no? No amplían nuestro conocimiento del mundo. Sencillamente se limitan a explicarnos mejor lo que ya sabemos. Esto sería un repaso de Hume, no voy a incidir mucho en ello. El segundo punto, que es importante y que deja problematizada una ciencia tan importante como la física, es que para Hume la física no está basada ni en un fundamento ontológico, no está basada en la realidad, ni está basada en un fundamento lógico, no está basada en la lógica, sino que está basada en una creencia irracional que no es más que el hábito que tenemos de considerar que las repeticiones que se dan en las cosas que pasan a nuestro alrededor se van a seguir produciendo igual que se han dado hasta ahora. Claro, eso hace que la física quede fundamentada, ya digo, ni en el mundo externo, ni siquiera en la razón, sino va a quedar fundamentada en un aspecto psicológico del hombre. El hombre, por decirlo así, tendría una creencia irracional en que todo va a seguir pasando como hasta ahora y eso permite que exista cualquier ciencia y que exista también la física. El que no entienda bien esto que acabo de explicar tiene que remitirse al apartado más importante de Hume, que es su crítica a la causalidad, que es también en lo que consiste el texto de la EBAU dedicado a Hume. El tercer aspecto que es importante de la crítica que hace Hume es que, recordad, cuando él piensa si el mundo externo se puede estudiar metafísicamente o no, si existe más allá de las ideas que nosotros captamos, se da cuenta de que no se puede demostrar. Lo único que tenemos son percepciones, pero no sabemos de dónde vienen. Por eso él lo único que llega a decir es que esas percepciones proceden de un origen desconocido, pero no afirma ni que se parezcan al mundo externo, ni que procedan de él. Por lo tanto, él es fenomenista. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que le lleva a un escepticismo, él dice que moderado. Es decir, tú no puedes afirmar que exista la realidad externa, pero tampoco puedes decir que no conozcas nada. Conoces las ideas que llegan. No sabemos de dónde, pero llegan. El fenomenismo sería aquella doctrina filosófica que afirma que solo es real aquello que aparece en tanto que nos aparece, pero no se cuestiona si hay una realidad más allá o no. Fenómeno es una palabra que va a retomar Hume. Fenómeno es una palabra que significa apariencia. Bueno, si este es el problema, tal y como está planteado por Hume, ¿cómo lo va a resolver Kant? Vamos a ir a la solución kantiana al problema del conocimiento. Fijaos, Kant lo va a resolver con su método. Él tiene un método propio que es el método trascendental. Ya explicamos en el vídeo anterior que el método trascendental consistía en dar por hecho un factum, algo, una realidad que no se pone en cuestión, pero se va a buscar las condiciones de posibilidad de esa realidad que no se pone en cuestión. En este caso, la realidad que no se pone en cuestión es la ciencia. La ciencia, si os dais cuenta, tiene estas características que estáis viendo recogidas en la pantalla. Toda ciencia que se considere científica tiene que tener leyes universales y necesarias y tiene que avanzar. Este es el factum que considera Kant. Kant no pone en cuestión que la ciencia exista, ni que funcione. Lo que viene a decir es que las ciencias funcionan y funcionan porque tienen leyes universales y necesarias y leyes que avanzan. Claro, esto es más complejo de lo que parece, porque si os dais cuenta, las dos tendencias que había en la filosofía moderna, el racionalismo por un lado y el empirismo por el otro, explicaban muy bien cada una de estas características por separado, pero juntas no llegaban a explicarlas. Por ejemplo, el racionalismo explicaba muy bien, vamos a ir a la pantalla del racionalismo, el racionalismo explicaba muy bien por qué la ciencia tenía leyes universales y necesarias. Claro, si tú partes de que el conocimiento llega y surge de unas ideas innatas que ya llevamos en la razón nada más nacer, pues el conocimiento y la ciencia sería como una especie de planta que surge de esas semillas que son las ideas innatas. Y no necesitaría nada más que razonar a partir de esos principios, no se necesitaría más que razonar a partir de esos principios para que surgiera toda la matemática. Claro, lo que no puede explicar el racionalista es por qué avanza la ciencia. Imaginaos que la matemática
hubiera surgido desde que está el hombre, pues ya debería estar acabada. No debería seguir avanzando y creando nuevas leyes y nuevos principios. Sin embargo, sucede que sigue avanzando. Ese es el problema o la problematicidad que tiene el racionalismo al explicar la ciencia. No puede explicar por qué avanza. Ahora, sin embargo, el empirismo, que sí que explica muy bien por qué avanza la ciencia, el empirismo consideraría, ya sabéis, que nacemos con la mente en blanco y todo lo que vamos recibiendo procede de la experiencia. Bueno, pues el empirismo, igual que puede explicar muy bien eso, porque toma la mente como si fuera una especie de saco en el que puedo ir metiendo experiencias nuevas, explicaría muy bien por qué avanza, el avance viene de esas experiencias nuevas, pero no llegaríamos a entender por qué esas experiencias nuevas generan leyes universales y necesarias, ya que siempre la experiencia es particular. ¿Mm? Y por lo tanto, no llegaríamos a entender esas inducciones que criticaba Hume, que decía, bueno, ¿cómo es posible que el físico, a partir del estudio de un número limitado de objetos, llegue a la conclusión de que el resto de objetos que no conoces son iguales? Bueno, ese es el problema de los empiristas. Claro, es inexplicable. Los dos factores a la vez no pueden ser explicados ni por el empirismo ni por el racionalismo, porque se dejan uno de los factores sin explicar. Lo que va a hacer Kant es decir, busquemos las condiciones de posibilidad de que la ciencia avance y que la ciencia tenga leyes universales y necesarias. Para buscarlas, tenemos que ir al tema de los juicios. El tema de los juicios, aunque os parezca muy farragoso, es importante porque en la introducción de la crítica a la razón pura, que es el texto que os entra para la EBAU, se explica con este lenguaje. Este lenguaje que estáis viendo en la pantalla, juicio analítico a priori, juicio sintético a posteriori, es el que está bastante extendido en toda esa introducción y tenéis que saberlo reconocer y tenéis que saberlo entender. Estas distinciones proceden de Hume. No todo el lenguaje procede de Hume, por ejemplo, la de analítico y sintético no es de él, pero también la daba por supuesta llamándola de otro modo. Vamos a ir poquito a poco. Para Hume solo había dos tipos de juicios y solo había dos tipos de ciencias. El primer tipo de ciencias, el primer tipo de juicios, era lo que se llamaba las relaciones de ideas. Las relaciones de ideas, que no es más que lo que llamamos nosotros las ciencias formales, tenían juicios analíticos. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está incluido en el sujeto. Es decir, tengo un predicado que puede ser, por ejemplo, 2 más 2, y ese predicado está incluido dentro de este otro círculo grande que es el sujeto, que podría ser 4. Claro, ¿cuántos predicados puedo insertar dentro del sujeto 4? Pues todos los que quiera, 2 más 2, 6 menos 2, 7 menos 3, los que quiera. Todos los resultados que den lugar a 4 podrían ser predicados del sujeto 4. Eso hace que estos juicios, voy a ir para atrás para que veáis un poco el global, eso hace que estos juicios sean meramente explicativos. No amplían nuestro conocimiento del mundo, sencillamente explican mejor algo que ya sabemos. Vamos a la siguiente pantalla. Estos juicios analíticos están relacionados con los juicios a priori. Un juicio a priori es un juicio que no procede de la experiencia, es independiente de la experiencia. Hume ya se dio cuenta que todos los juicios que eran independientes de la experiencia, que eran a priori, eran universales y necesarios. Y esta ligazón de juicio a priori como universal y necesario la va a mantener Kant. Vale, pues recordad lo básico de lo que hemos dicho de los juicios analíticos a priori. Todo juicio analítico es un juicio que no amplía nuestro conocimiento, pero que es meramente explicativo. Todo juicio a priori es un juicio universal y necesario. Las ciencias formales son ciencias que se basan en los juicios analíticos a priori. Vamos a otro tipo de ciencias. Os voy a enseñar el esquema general para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Vamos a hablar ahora de las ciencias empíricas y los tipos de juicio que tienen las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas están hechas de juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, igual que analítico significa separar, sintético significa unir, son juicios en los que el predicado no está incluido en el sujeto y por lo tanto es un predicado que uno al sujeto. Por ejemplo, el caso de hoy llueve. Si el sujeto es hoy,
yo evidentemente solo sabré si llueve mirando por la ventana. No sabré si llueve mirando un diccionario como podía hacer con los juicios analíticos. Evidentemente, eso significa que estos juicios siempre son, hoy, vamos a seguir la pantalla, llueve, ¿no? Es un predicado unido a un sujeto. Estos juicios siempre son a posteriori, proceden de la experiencia. Son a posteriori porque he unido algo como predicado, algo que no estaba unido directamente, naturalmente al sujeto. Tenía que pasar para que yo pudiera unirlo. Hoy llueve, o hoy no llueve. O abro la ventana para mirarlo, o no los abre. No sé si si os dais cuenta de la diferencia con 2 más 2 es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4 y no me hace falta mirar nada. Lo sé porque mi razón me lo dice. Es una unión de ideas que tiene que darse necesariamente así. Sin embargo, el juicio de hoy llueve solo se convierte en verdadero cuando, observando la realidad, veo que se produce. Claro, todos los juicios a posteriori, todos los juicios que proceden de la experiencia, si os dais cuenta, tienen leyes contingentes y particulares. Es así porque ha pasado así, pero podría haber pasado de otro modo. Entonces, lo que nos queda es que las ciencias empíricas se basan en juicios sintéticos que necesariamente tienen que ser a posteriori. Claro, el esquema general es problemático. Tenemos dos tipos de ciencias. Las ciencias formales, que nos dan leyes universales y necesarias, pero que no nos enseñan nada del mundo, y las ciencias empíricas, que nos dan conocimiento ampliativo, porque conocemos cosas nuevas del mundo, pero a la vez no tienen o no nos explicamos por qué pueden tener leyes universales y necesarias. Claro, ¿qué dice Kant? Pues Kant aplica su método trascendental. Kant dice, la solución es muy sencilla. Si toda ciencia necesita avanzar y necesita tener leyes universales y necesarias, pues tiene que estar hecha de juicios sintéticos a priori. La parte, fijaos un poco en los colores de la presentación, la parte que recibe de la experiencia estará recogida en la parte sintética del juicio y la parte que no recibe de la experiencia estará recogida en la parte a priori. ¿Vale? La ciencia estaría hecha de juicios sintéticos a priori, no de juicios analíticos a posteriori, ni juicios... no de, voy a corregirme, no, ni de juicios analíticos a priori, como decía Hume, ni de juicios sintéticos a posteriori, que también lo decía Hume, sino de una mezcla de ambos, los juicios sintéticos a priori. Juicios que amplían nuestro conocimiento, pero que a la vez permiten que haya leyes universales y necesarias. Pero si os dais cuenta, esto es un problemazo. ¿Cómo puede ser que algo permita que amplíe nuestra experiencia sin contar con ella? Bueno, para eso tenemos que entender cómo funciona nuestra razón. Los juicios sintéticos a priori van a estar explicados por el funcionamiento de nuestras facultades. Y como veis, ya ha sonado el timbre, ha acabado la clase. En el próximo vídeo os explicaré claramente por qué nuestras facultades pueden fundamentar el funcionamiento de la ciencia a través de los juicios sintéticos a priori.